Imagina que te echan de tu casa con solo una cajita vieja. Dentro encuentras un mapa que te lleva a un valle muerto y a un secreto que cambiará todo. Esta es la historia de Mariela. El amanecer siempre llegaba primero a las montañas del caserío. El mirador. Allí, donde los cerros se elevaban como gigantes dormidos y el viento arrastraba el aroma a tierra húmeda, la vida se movía despacio, marcada por el canto de los gallos y el crujir de la leña encendida. En ese rincón olvidado del mapa, donde cada día parecía una repetición del anterior, vivía Mariela, una joven de pasos silenciosos y alma inquieta, cuya mayor rebeldía era levantar la vista hacia el horizonte cada mañana. Mariela despertaba antes que la luz misma. Apenas el cielo comenzaba a aclarar, se incorporaba de su camastro, una estructura de madera vieja que crujía como si también estuviera cansada. Se vestía con rapidez, recogía su cabello largo en una trenza sencilla y salía al patio sin hacer ruido. Ese primer momento del día era suyo, solo suyo. Se paraba frente al paisaje que se abría más allá de los corrales y contemplaba el cielo pintarse de naranja, rosa y dorado. A veces sonreía, otras suspiraba, pero siempre encontraba allí la fuerza para resistir. Porque en cuanto el sol asomaba, la voz áspera de su madrina Eugenia quebraba la magia. «Mariela, ¿todavía parada ahí como alma en pena? Muévete que los animales no se alimentan solos», gritaba desde la cocina. Eugenia era una mujer de carácter duro, de esas que parecían haber olvidado lo que era la ternura. Había criado a Mariela desde niña, sí, pero jamás le ofreció un abrazo, una palabra de aliento, ni un gesto de cariño. Para ella, Mariela era simplemente mano de obra, alguien que debía estar disponible desde el amanecer hasta que la oscuridad cayera de nuevo. Cada día era igual: alimentar a los animales, traer agua desde el pozo, acarrear leña para la cocina, lavar ollas que parecían nunca quedar limpias, moler el maíz, barrer el patio, servir la mesa y volver a empezar. Y aunque sus manos estaban endurecidas y su espalda sufría, Mariela no se quejaba. Había aprendido que el silencio tenía más poder que las palabras cuando se vivía bajo el techo equivocado. Sin embargo, no todo en ella era resignación. En su interior, Mariela guardaba una llama pequeña, casi invisible, pero firme. Esa llama se encendía cada vez que miraba hacia el horizonte. En ese paisaje distante encontraba promesas que ni ella misma sabía describir. Libertad, esperanza, una vida distinta. Era como si algo o alguien la estuviera esperando allá afuera, más allá de los límites de su pequeño mundo. El caserío entero conocía la historia. Todos sabían que Mariela vivía casi como sirvienta en la casa de su madrina. Sabían también que Eugenia no tenía piedad con la muchacha, y que exigía más de lo que una joven podía dar. Pero nadie decía nada, no por maldad, sino por miedo o costumbre. En pueblos pequeños, las injusticias se volvían parte del paisaje, y la gente prefería mirar a otro lado. Aún así, cuando Mariela bajaba al pueblo para vender huevos o comprar granos, algunos vecinos la saludaban con un gesto de compasión. La panadera le regalaba un pedacito de pan caliente. Don Julián, el carpintero, le preguntaba cada vez cómo estaba, aunque ella siempre respondiera lo mismo: «Bien, gracias». Y las señoras del mercado murmuraban que era una muchacha buena, trabajadora, que merecía algo mejor, pero nadie intervenía. Por las noches, cuando el cansancio la doblaba y sus manos ardían del esfuerzo, Mariela se arrodillaba al lado de su cama. Cerraba los ojos y murmuraba una oración sencilla, casi un susurro: «Diosito, dame fuerzas y no me abandones». No pedía riqueza ni milagros imposibles, solo pedía continuar, resistir, no perder su fe en que algún día las cosas cambiarían. A veces, mientras la luna iluminaba su pequeño cuarto, pensaba en su madre, aquella figura borrosa de la que apenas recordaba una canción de cuna. Pensaba en cómo habría sido su vida si ella siguiera viva, si la hubiera visto crecer, si hubiera tenido un hogar donde la amaran. Pero esos pensamientos dolían demasiado, así que los dejaba flotar y desaparecer. Y así pasaban los días, envueltos en la monotonía que formaba el casco de su realidad. Pero lo que Mariela ignoraba era que el destino ya había comenzado a moverse. Algo, en algún lugar del camino, había despertado. Una serie de sucesos estaba por desatarse y nada volvería a ser igual. Porque a veces basta con que una mirada insista demasiado en el horizonte para que la vida finalmente decida responder. Y Mariela, sin saberlo, estaba a punto de vivir el primer cambio que la sacaría de la oscuridad y la empujaría hacia una historia que jamás había soñado. La mañana estaba cargada de nubes oscuras que amenazaban con desatar el cielo. El aire olía a tormenta, y el viento silbaba entre las rendijas de las ventanas como si quisiera advertir algo. Mariela llevaba horas trabajando. Había molido maíz,
limpiado el corral y recogido la ropa antes de que la lluvia cayera. Sabía por el silencio inusual de Eugenia que algo extraño flotaba en el ambiente, pero jamás imaginó lo que estaba por escuchar. La madrina salió de la cocina secándose las manos en su delantal. Su expresión era más dura de lo normal, como si el anuncio que estaba a punto de hacer también le pesara, aunque jamás lo admitiría. «Mariela», dijo sin rodeos, «hoy será tu último día aquí». El corazón de la joven dio un salto, uno doloroso, profundo. «¿Mi último día?», preguntó con la voz apenas audible. Eugenia no se inmutó. «Ya no puedo seguir manteniéndote. Bastante he hecho criándote tantos años. Desde ahora deberás valerte por ti misma». Mariela sintió que el mundo se quebraba. Había soportado humillaciones, cansancio, privaciones, pero jamás pensó que la echarían así, de un momento a otro, como si fuera un mueble viejo que ya no servía. La tormenta estalló justo entonces, como si el cielo mismo quisiera subrayar el momento. Truenos retumbaron entre las montañas y una lluvia furiosa comenzó a golpear el techo. Eugenia entró a su cuarto por un instante y regresó con una cajita de madera gastada por los años. Era pequeña, ligera, casi frágil. «Esto era de tu madre», dijo con brusquedad, sin mirarla directamente. «Supongo que te pertenece». Mariela tomó la caja con manos temblorosas. Un temblor que no provenía del frío, sino del dolor. Nunca había tenido algo suyo, algo que la conectara con su madre. Y ahora recibía aquel objeto justo en el momento en que la estaban arrojando al mundo. Eugenia no añadió nada más, solo hizo un gesto hacia la puerta, como quien indica que ya no hay más que hablar. Mariela se colocó su viejo chal y cruzó el umbral sin mirar atrás, pero una parte de ella deseaba que su madrina dijera, aunque fuera una última palabra. Un «cuídate», un «lo siento», cualquier cosa que demostrara que no todo había sido indiferencia. No ocurrió. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, como un portazo del destino. Mariela quedó sola bajo la tormenta. La lluvia caía tan fuerte que era difícil distinguir dónde terminaban las lágrimas y dónde empezaba el agua del cielo. El barro se adhería a sus zapatos, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Pero caminó. Caminó porque era lo único que podía hacer. Caminar para no quebrarse. Caminar para no derrumbarse allí mismo. El camino serpenteaba entre los cerros y se convertía en pequeños ríos marrones. A veces resbalaba, otras apretaba los dientes para evitar llorar en voz alta. Se sentía niña otra vez, abandonada, desprotegida. La misma soledad de su infancia la alcanzaba como una sombra que había esperado el momento perfecto para devorarla. Cuando la tormenta comenzó a disminuir, Mariela se refugió bajo un árbol grande, de ramas anchas y tronco resistente. Le temblaban los dedos cuando abrió la cajita. Dentro solo encontró un papel doblado muchas veces, amarillento por los años. Lo extendió con cuidado y se sorprendió al reconocer líneas dibujadas a mano. Era un mapa. Había montañas, ríos, senderos, y hacia un costado, un símbolo peculiar. Una estrella marcada en tinta roja. Mariela frunció el ceño. ¿Por qué su madre habría guardado un mapa? ¿Qué significaba esa estrella? ¿Era un lugar importante? ¿O un camino que debía seguir? El corazón le latió más rápido. No por miedo, sino por una sensación nueva. Algo parecido a una llamada. Entonces, un crujido la hizo girar de inmediato. No estaba sola. Entre los árboles apareció una figura cubierta por un impermeable oscuro. Alto, silencioso, con una presencia que imponía. Mariela retrocedió un paso, tensa, pero el extraño levantó las manos mostrando que no tenía malas intenciones. «Tranquila», dijo con voz firme pero amable. «Te vi desde el sendero. ¿Estás bien?» Mariela dudó. Nadie en ese camino solitario solía ofrecer ayuda. Y sin embargo, aquel hombre parecía haber sido enviado por la tormenta misma. «Estoy buscando a dónde ir», respondió, guardando el mapa instintivamente. El hombre la observó con atención, como si intuyera que su historia era más complicada de lo que ella podía explicar con palabras. «Todavía falta para que anochezca. Si quieres, puedo acompañarte hasta el siguiente desvío. Estos caminos son peligrosos después de la lluvia». La joven lo miró con desconfianza y esperanza mezcladas. Y entonces, algo en su interior, la misma llama que siempre la impulsó a mirar el horizonte, le dijo que su vida estaba empezando a cambiar justo en ese instante. Aceptó. Y sin saberlo, esa decisión abriría la puerta hacia una verdad que su madre había intentado proteger, y hacia un destino que la estrella del mapa estaba a punto de revelarle. El amanecer sorprendió a Mariela caminando entre montes áridos, siguiendo las líneas temblorosas del mapa que había pertenecido a su madre. A cada paso, el paisaje se volvía más seco, más inhóspito, como si la vida se hubiera retirado de aquel lugar hacía mucho tiempo.
Sin embargo, la estrella roja dibujada en el mapa parecía llamarla, guiándola como una promesa escrita con tinta y destino. Tras horas de caminar, llegó al borde de una extensión interminable de tierra cuarteada. No había árboles, ni agua, ni sombra. Solo viento, polvo y silencio. Y aún así, algo en aquel lugar vibraba con una energía antigua, casi olvidada. Un letrero de madera, apoyado en una roca y medio cubierto por arena, decía: Valle de la Estrella Perdida. Marila tragó saliva. La estrella del mapa había llegado. Apenas dio unos pasos dentro del valle. Una voz resonó detrás de ella. No deberías estar aquí sola. Marila giró sobresaltada. Un joven de cabello oscuro y mirada curiosa la observaba desde cierta distancia. Vestía ropa de viaje, unas botas desgastadas y llevaba un cuaderno lleno de notas bajo el brazo. ¿Quién eres?, preguntó ella, sujetando la cajita de madera como si fuera un amuleto. Él sonrió con gentileza. Me llamo Lisandro. Soy viajero y estudioso de tierras abandonadas. Vengo siguiendo la historia de este valle desde hace meses. Se acercó con calma, sin invadir su espacio. ¿Tú cómo llegaste aquí? Marila dudó. No estaba acostumbrada a confiar en extraños, pero había algo sincero en los ojos de Lisandro, algo que no parecía querer aprovecharse de ella. Vine siguiendo un mapa que perteneció a mi madre, respondió al fin. No sé exactamente qué significa. Lisandro abrió los ojos con sorpresa. ¿Un mapa? ¿Puedo verlo, Marila? Después de pensarlo unos segundos, se lo entregó. Él lo examinó con emoción creciente. Este dibujo es antiguo, muy antiguo, murmuró. Mira aquí, en estas líneas, indican canales de riego ancestrales. Luego señaló la estrella roja. Y este símbolo es el punto exacto donde, según los relatos, existía el corazón del valle. ¿El corazón?, preguntó Marila confundida. El origen del agua que alguna vez lo alimentó todo, explicó él. Hace siglos, esta zona era fértil. Había cultivos, árboles, vida. Pero el sistema se perdió, y el valle murió. Marila observó a su alrededor. Era difícil imaginar vida en un lugar tan seco. ¿Y crees que podría volver a vivir?, susurró. Lisandro alzó la vista hacia ella. En sus ojos brilló algo parecido a esperanza. Sí, pero no será fácil. Marila respiró hondo. El cansancio de los últimos días quería quebrarla, pero una parte de ella, la misma que la impulsaba a mirar el horizonte, se negó a rendirse. Entonces me quedaré, dijo con firmeza. Quiero devolverle vida a este lugar. Quiero saber por qué mi madre me dejó este mapa. La determinación en su voz pareció sorprender incluso a Lisandro. Pero él asintió con una sonrisa tranquila. No estarás sola, yo te ayudaré. Así comenzó un trabajo agotador pero necesario. Cada mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, Marila y Lisandro limpiaban el terreno, recogían piedras, marcaban antiguos caminos y tomaban notas. El valle parecía resistirse, como si no quisiera despertar, pero ambos insistían con paciencia. Un día, mientras removían piedras cerca de un montículo de tierra endurecida, Marila golpeó algo que emitió un sonido hueco. Lisandro, ven, creo que encontré algo, dijo agachándose. Ambos comenzaron a excavar con las manos. La tierra cedía lentamente, revelando una superficie de madera corroída por el tiempo. Una compuerta rectangular. Esto, murmuró Lisandro anonadado, es una entrada, pero no una corriente cualquiera. Es parte del sistema ancestral de riego. Trabajaron horas bajo el sol ardiente hasta descubrir toda la estructura. Una compuerta antigua, conectada a conductos subterráneos. Si logramos repararla, empezó Lisandro. ¿El valle podría tener agua otra vez?, completó Mariela, con el corazón acelerado. Sí, respondió él. Pero antes de que la esperanza terminara de instalarse, ocurrió algo inesperado. Bajo la luz rojiza del atardecer, mientras limpiaban los bordes de la compuerta, Mariela encontró tallado un pequeño símbolo casi borrado. Lo limpió con cuidado y un escalofrío recorrió su espalda. Era la misma estrella roja del mapa. Lisandro, susurró. ¿Este sistema lo construyó mi familia? El joven la miró fijamente, consciente de la magnitud de lo que sugería. Es posible, respondió con voz baja. Muy posible. El viento sopló fuerte entonces, levantando remolinos de polvo como si el valle mismo despertara ante aquella revelación. Mariela, temblando, comprendió que no solo había heredado un mapa, había heredado un destino. Y el corazón de la tierra estaba a punto de revelar secretos que nadie imaginaba. El sol apenas despuntaba cuando Marila y Lisandro retomaron el trabajo en torno a la compuerta. Llevaban días enteros limpiando canales, removiendo tierra endurecida y restaurando con herramientas improvisadas aquella obra ancestral. Sus manos estaban llenas de heridas,
pero sus espíritus más firmes que nunca. El valle, silencioso y expectante, parecía observarlos con la paciencia de quien ha esperado demasiado tiempo. Lisandro revisaba por última vez los mecanismos reforzados con madera nueva cuando dijo: «Creo que estamos listos». Marila contuvo el aliento. Había soñado con ver ese instante desde que descubrió la estrella grabada. Se colocó a su lado. Juntos hicieron fuerza para mover la palanca principal. Al principio no se movió ni un milímetro. Pero después de un largo y tenso intento, la compuerta emitió un gemido antiguo, como si despertara de un sueño seco y polvoriento. Y entonces cedió. Primero fue un susurro apenas perceptible, un sonido suave, tímido. Luego un hilo transparente comenzó a deslizarse hacia el cauce. Marila abrió los ojos con incredulidad. «¿Agua?», susurró, llevándose una mano a la boca. El hilo se convirtió en un pequeño flujo constante, claro como el cristal, que corría por entre las piedras, avanzando por el camino que había permanecido oculto y muerto durante décadas. Era como si la tierra recordara de pronto quién había sido y reclamara su identidad perdida. El valle entero pareció inhalar vida. La joven cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. No eran de tristeza ni de cansancio, eran lágrimas de esperanza. Era la primera vez que lloraba por algo hermoso. Lisandro la observaba con una mezcla de alegría y alivio. «Lo logramos, Marila», dijo, poniéndose a su lado. «Lo logramos de verdad». Pero ella negó con un gesto suave. «No, Lisandro. Fue el valle. Fue mi madre. Fue todo lo que tuvimos que pasar. Yo solo seguí el camino que me dejaron». El joven tocó su hombro con respeto. Aquella compuerta no era solo madera y agua. Era un puente entre el pasado que Marila había sufrido y el futuro que sin saberlo estaba construyendo. Con el pasar de las semanas, el cambio fue milagroso. El cauce se extendió, humedeciendo la tierra. Brotes verdes comenzaron a abrirse entre las grietas. Los primeros árboles plantados crecían lentos pero tenaces. Las aves regresaron como si hubieran estado esperando una señal desde lejos. Mariela y Lisandro levantaron una pequeña casa de adobe con sus propias manos. Paredes firmes, techo sencillo, pero un hogar en toda la extensión de la palabra. Pronto aparecieron otros viajeros atraídos por la noticia de un valle que estaba volviendo a la vida. Algunos se quedaron unos días, otros semanas, pero unos cuantos, cansados de tierras hostiles, decidieron quedarse para siempre. La comunidad creció entre risas, trabajo y esperanza. Cada persona aportaba algo: manos fuertes, semillas antiguas, historias, canciones, sueños. El Valle de la Estrella Perdida renacía no solo en tierra, sino en espíritu. Sin embargo, el destino aún guardaba un giro inesperado. Una tarde, mientras Marila recogía leña cerca de la compuerta, encontró enterrada una pieza de metal pequeño, grabada con el mismo símbolo de la estrella. Era diferente del mapa, más detallada, más profunda. Parecía ser parte de un mecanismo. Se la llevó a Lisandro. «Mira lo que encontré», dijo, entregándole la pieza. Él la examinó con detenimiento. Sus ojos se oscurecieron de inmediato. «Esto no es parte del sistema de riego», dijo, preocupado. «¿Entonces qué es?». Lisandro tragó saliva. Marila sintió un frío que no tenía nada que ver con el viento. «Creo que forma parte de una compuerta secundaria, una que regula la entrada de agua desde una fuente más grande. Quizás un río subterráneo». Marila sintió un escalofrío. «¿Eso sería peligroso?». «Si el sistema está inestable», respondió él, «podría causar una inundación, una que destruya todo lo que reconstruimos». La noticia cayó como un golpe. El valle que recién comenzaba a vivir estaba en riesgo. La comunidad entera también. Y, como si el destino quisiera presionar aún más, esa noche llovió por primera vez en el valle. Una lluvia suave pero suficiente para recordarles que la naturaleza podía bendecir, pero también reclamar. Marila no durmió. Caminó hasta la compuerta ancestral, tocó las piedras húmedas y sintió algo que no había sentido antes: responsabilidad, no solo por su propio destino, sino por todo aquel lugar que ahora era su hogar. Al alba, tomó una decisión. «Lisandro», dijo cuando él salió de la casa, «vamos a encontrar esa compuerta secundaria. Vamos a repararla. No voy a dejar que este lugar vuelva a morir». Él la miró en silencio, con una mezcla de admiración y preocupación, pero finalmente asintió. «Entonces lo haremos juntos». Y así, el valle que había despertado gracias al pasado, ahora dependería del valor de Marila para asegurar su futuro. El agua corría libre entre las piedras, como si también supiera que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Un capítulo donde la esperanza ya no era un sueño lejano, sino un hogar que debía protegerse.